Alexis? En los recursos. Los recursos. ¿Alguien iba a hacer platiquita de recursos breve y sustanciosa? A ver. Pues que comiencen. Empezamos con ¿qué quiere? ¿Queja o revisión? Yo creo que revisión, que es el más amplio, ¿verdad? Ok, revisión, jóvenes. Ya habías comentado aquí de la cuestión de la horizontalidad y verticalidad, ¿verdad? La clase pasada lo vimos. Sí. ¿Quién tenía revisión? Algunos han estado mandando trabajos de los que había pendientes de enviar, ya lo estamos checando también para poder ver lo de la evaluación. Los trabajos, esos no son trabajos para aprobar el examen, acuérdense que es los trabajos que habíamos dejado de participaciones. Escuchamos quién era el de revisión. ¿No hay nadie de revisión? ¿Eran de los de qué grupo? ¿De los de jueves o de sábado? Eran de sábado y los de jueves les toca temas de jurisprudencia, si no me equivoco. A ver, de los de sábado. Y si no, no. Yo traigo de jurisprudencia, de jueves. No. Empezamos. Recurso de revisión, era de los del sábado. ¿Eran de las 7, Joshua? Ya se fue. Aquí estoy. No, Despierta, Joshua. Bueno, la clase pasada pues, yo no estuve presente. Sin embargo, pues, me hicieron saber que tenían que voluntariamente apuntarse 2 personas para exponer y ninguna me hizo llegar su intención de exponer. Entonces yo supongo que si son del sábado de las 7, nadie se apuntó, profe. Maravilloso. El próximo sábado yo examino y me acordaré muy bien su incapacidad de cuando menos desarrollar un tema. Vamos a la revisión. Yo tengo material preparado para presentar el recurso de revisión. A mí no me tocaba. Aviéntate. Acuérdate que aquí todo cuenta. Ya ven que dicen que cuenta desde el café en el escritorio hasta que exponga o no. A ver, perfecto. ¿Cómo te llaman? Ernesto Robles, del jueves a las 8. Anota, por favor, maestro Alexis. Sí. Hablando de café, voy a servirme un cafecito si alguien gusta, ya se me acabó. Acuérdense, ahorita lo vamos a ver. Lo divide, la ley lo divide cuándo envía de amparo indirecto y cuándo envía de directo. Ahí divide nada más las cuestiones de los 2 primeros recursos, revisión y queja. La revisión se dice, por lo que vea el amparo indirecto, estos actos son combatibles. Y luego dice, en amparo directo, ahí es donde acuérdense que ponemos las comillas, en amparo directo, este es el caso combatible, que ya lo vamos a ver. Dices directo, pues ¿dónde le quedó lo directo si se puede combatir con revisión? Lo mismo decía Ignacio Borgorihuela, pero bueno, es directo y admite revisión y vamos a ver el único caso, ¿sí? Bien, te escuchamos, Ernesto. Muy bien. Para empezar, debemos de considerar que es un recurso. No, tengo la presentación, pero no sé cómo proyectarla. En tu pantalla, abajo donde dice, te vas a encontrar en la parte derecha algo que señala presentar ahora. Ahí dale clic. ¿Ya viste? Sí, ya. Y ahí puedes presentar toda la pantalla y te va. Ya está. Ahí está. ¿Listo? Ok. Pues para iniciar con el tema de los recursos. No se escucha nada. Creo que porque no está hablando. Ya vemos tu presentación. ¿Qué es un recurso? No se escucha. ¿No saldría del aire o qué? Es porque está presentando la pantalla de su celular y el micrófono se apagó. Ah. Bueno, pues hay que no le vaya moviendo entonces.
El recurso de revisión, fundamento, artículo 81-96 de la Ley de Amparo. Es un recurso que procede contra las resoluciones más importantes durante la tramitación del juicio y como ya lo decía el doctor José Miguel, la Ley de Amparo hace una división entre la procedencia del recurso de revisión en la vía indirecta y dice que en vía indirecta se combaten las resoluciones que nieguen o concedan la suspensión definitiva. Acuérdense que cuando hablábamos de la suspensión del acto reclamado, hablábamos de una suspensión provisional. Esa suspensión provisional se combate con queja y la otra era la suspensión definitiva. La definitiva se combate con revisión. Luego, las resoluciones que modifiquen o revoquen el acuerdo de la suspensión definitiva también se van a combatir con sus... No me le muevas tan rápido. Con revisión. La resolución que deriva de la audiencia constitucional, la que concede o niega o sobresee el juicio de amparo, también admite revisión. También admite revisión las resoluciones que deriven del incidente de reposición de autos. Acuérdense que el curso pasado, en el primer curso de amparo, hablamos del incidente de reposición de autos. Decíamos que se acredita en la preexistencia y luego la falta posterior. Y a partir de ello se ordenaba la reposición. Bueno, las resoluciones que derivan de ese incidente también van a ser combatidas a través del recurso de revisión. Y lo que ya decía, cualquier resolución derivada de la audiencia constitucional, ya sea que llega el amparo o que sobresea el juicio, también se va a combatir con revisión. Eso es por lo que ve al amparo indirecto. Luego, por lo que ve al directo, hay una sola hipótesis. Hay una sola hipótesis de procedencia. En amparo directo, admite revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establecen la interpretación directa de un precepto constitucional o de derechos humanos establecidos en tratados internacionales, u omitan decidir sobre tales cuestiones que hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia. Entonces dice, oye, cuando vas al amparo directo, ya saben que el amparo directo procede contra resoluciones definitivas que le pongan fin al juicio, y planteas un problema de constitucionalidad, planteas algún problema de constitucionalidad, y ese problema de constitucionalidad no haya sido resuelto, durante la tramitación del amparo directo o haya omitido hacer la interpretación correspondiente, pues podrán presentar la revisión del amparo directo. Es la única hipótesis. Por ejemplo, habla de interpretar preceptos constitucionales. Un precepto constitucional no se refiere a la interpretación de un artículo, se refiere a la interpretación de un derecho o de un postulado de la Constitución. Ejemplo de ello sería el debido proceso, la presunción de inocencia, que son preceptos constitucionales. La irretroactividad de la ley, precepto constitucional. Bueno, si al plantearse esto en el amparo directo no habría una manifestación del tribunal colegiado o subsistiera el problema de constitucionalidad, admite revisión. Siempre que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto sea de importancia y trascendencia. Que el asunto sea de importancia y trascendencia. Entiéndese por importancia que tenga
repercusión social y por trascendencia que le dé la posibilidad a la Corte de pronunciarse sobre un tema Profe, que con anterioridad no lo haya hecho. profe, ¿Qué onda? por ejemplo, aquí tendría cabida la cuestión que se acaba de pronunciar por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a la ley Bonilla. No, porque lo de la ley Bonilla es una acción de inconstitucionalidad y estamos hablando de medios de control distintos. La acción de inconstitucionalidad es un medio de control que está establecido en el artículo 105 de la Constitución, fracciones 1 y 2, y el amparo, pues está en el 103 y 107, lo que habla es muy distinto. La Corte, por ejemplo, resuelve acciones y controversias en única instancia, no hay otro órgano que pueda resolverlas. Aquí tendríamos que ver, bueno, el caso Bonilla es de importancia y trascendencia, pues sí, sí es de importancia y trascendencia. ¿Por qué? Porque tiene repercusión social y dos, porque la Corte nunca se había pronunciado sobre si un mandatario podría ampliar su ejercicio de gobierno a más años de los que formalmente fue electo. Pero como la Corte en su criterio general lo considera materia electoral, pues ahí tienes el tema. Aunque hubo un pronunciamiento al respecto. Pero sí debería de ser temas de ese tipo. Por ejemplo, el caso Cassés, que fue un caso de importancia y trascendencia. ¿Por qué? Porque había temas de debido proceso, de presunción de inocencia, de asistencia consular, y todo eso fue lo que la Corte resolvió. Si ustedes únicamente plantean en el amparo directo problemas de legalidad, que sería aplicación de la ley en el caso concreto o valoración probatoria, no les va a admitir la revisión. Va a ser un amparo directo más. Don José Miguel, ¿ya está por acá? Aquí estoy. Muy bien, decíamos, entonces recapitulamos. ¿Cuáles son los actos? Vamos otra vez. Dijimos, el amparo directo quedó bien claro. La revisión y la resuelve la Corte. El recurso lo presentamos ante el mismo colegiado. Al colegiado lo presentamos. El colegiado no se pronuncia sobre si admite o no, solamente la remite y le dice. Regularmente lo que dice es no hice ningún pronunciamiento sobre un precepto constitucional. Y ya en la Corte, ¿quién en la Corte? El presidente. Acuérdense que el presidente de la Suprema Corte es el encargado de recibir y él es el que turna a la sala que corresponda, pero primero él analiza si hay o no una interpretación del precepto constitucional y ya turna. Por eso ahí después, en ese caso, dice, alguna vez una amiga me preguntó, oye, pues no, pues el presidente de la Corte me desechó, ¿qué hago contra el presidente de la Corte? Y dije, lo mismo que contra el presidente de un colegiado. Se puede ir, dice, recurso de recurso, cuando el presidente del colegiado acuerda que no se admite porque no hay interpretación de un precepto, va uno al recurso que ya veremos, a la reclamación. A ver, voy a la reclamación en contra del presidente de la Corte y lo tiene que resolver otro que no sea el presidente para analizar si realmente hay una interpretación directa de un precepto constitucional o no. Tiene que ser uno y verso. Entonces, esa es la cuestión de ahí. En el otro, ya decía el maestro Alexis, las cuestiones más importantes, sí, algunas gentes lo asemejan a la apelación, el recurso de revisión. Tiene un solo plazo, la sustanciación es igual, etcétera, etcétera. Dices, bueno, ¿cuáles son? En materia de suspensión del acto reclamado. Suspensión del acto reclamado, ¿cuáles son? Los de la suspensión definitiva. Y todo lo que haya en el incidente de suspensión, en la audiencia incidental, es materia de revisión. Porque las otras suspensiones, la provisional y la única y la oficiosa y de plano, es queja. Entonces, en esta es revisión. Reposición de autos, es revisión. ¿Por qué? Se reponen los autos y llega un gallón de la contraparte y nomás le reponen los autos incompletos donde le conviene. A ver, espérate, yo me voy a revisión con eso. La cuestión relativa también de revisión, la resolución que decrete sobreseimiento fuera de audiencia. ¿Se acuerdan cuando se decretaba sobreseimiento fuera de audiencia? Ya lo habíamos comentado, sí, cuando la causal de improcedencia aparece después de admitida y antes de la audiencia constitucional. Decreta sobreseimiento, esa es revisable. Las resoluciones que se dicten en la audiencia constitucional. ¿Qué se dicta de la audiencia constitucional? Ah, pues ahí se dicta con se deniega sobre se. Esas son revisables. Todas esas son revisables. Entonces, esas son materia de revisión. Ahí estamos en cuanto a las hipótesis. ¿Ante quién se presenta? Vamos el tiempo. El tiempo
La revisión debe interponerse dentro de los 10 días siguientes a que surta efecto la notificación del auto, acuerdo, sentencia, resolución que se reclame. Dentro de los 10 días siguientes. Tiempo, 10 días. Forma, debe hacerse por escrito ante la autoridad que la dictó y la va a resolver el superior. Les dijo bien claro el maestro Alexis, este es un recurso eminentemente horizontal y vertical. Lo presentamos ante la autoridad que dictó la resolución y la va a resolver el superior. Es horizontal y vertical. Es horizontal y vertical. Va a ser entonces ante la autoridad que dictó la resolución. Forma por escrito, expresando agravios con copia para cada una de las partes. El que va a calificar la admisión del recurso, si es en amparo indirecto, va a ser el colegiado, no va a ser el juez del amparo indirecto. Él nomás integra y lo manda. Y es el colegiado el que se pronuncia si admite o no admite, porque es el colegiado el que lo va a resolver en amparo indirecto. Forma, dijimos entonces, por escrito, expresando agravios con copia para cada una de las partes. No hay copia para las partes, lo requieren si están en tiempo, si no lo remiten hacia el colegiado y el colegiado les va a dar palo con el recurso. Bien, debe entonces el juez de distrito, el juez de amparo indirecto, debe remitirlo al tribunal colegiado. La sustanciación es la misma que vimos del amparo directo. Únicamente cambia, después de admitido, el tiempo que se le da vista a las partes, nada más. ¿Se acuerdan que dijimos que se le daba vista a las partes en el amparo directo por cuánto tiempo? ¿Al tercero? ¿Y para qué? No me acuerdo si son 10 días, profesor, para que se pronuncie al respecto. No, señor, no son 10 días. Si es amparo directo, son 15. Es el tiempo que se tiene para hacer demanda de amparo principal, igual para amparo adhesivo, 15 días. Es la misma sustanciación, la del recurso de revisión, que la del amparo directo. Nomás cambia ese plazo. Yo le voy a dar vista, yo voy al amparo porque perdí. En el origen perdí. Y voy a la revisión. En el amparo indirecto pierdo, voy a la revisión. En la revisión le van a dar vista a la contraparte, al que haya sido favorable allá, si hay tercero interesado en ese recurso. Le van a dar vista, solamente le van a dar vista por 5 días para que formule revisión adhesiva. En el amparo directo le dan por 15 para que formule amparo adhesivo. En este del recurso, lo que puede hacer esa parte que le benefició la resolución recurrida es ir al amparo, a la revisión adhesiva. ¿Qué es la revisión adhesiva? Es la revisión a la que se adjunta precisamente al que le fue favorable la resolución de origen para no dejar ir solo al recurrente para que le revoque la resolución, pues a él le va a trastocar su resolución que había sido ganadora. Entonces, en ese caso, se le da la oportunidad, 5 días, pregunta de examen. En la revisión adhesiva se le da vista por 5 días para que formule. Puede formular o no, simplemente puede formular alegatos y se acabó. Nada más es alegato, reforzando las cuestiones relativas a los razonamientos que hizo el juzgador. Pero si se ve en revisión adhesiva, bueno, pues robustece los criterios del juzgador. Y 2, da contestación a los agravios que haya hecho valer el revisor principal, el que interpuso el recurso principal de revisión. Esa es la idea. La sustanciación es la misma. Pasados los 5 días, con revisión adhesiva o sin revisión adhesiva, se turna para proyecto. ¿Cuánto tiempo para hacer el proyecto? 90 días. 10 días para que se fije fecha para discusión, se publica en lista también, cuando menos 3 días antes, se lleva a cabo la discusión, se debe resolver por unanimidad o por mayoría de votos, se engrosa, se lista y se notifica y se publica. Es lo mismo que el amparo directo, la sustanciación. ¿Estamos? Entonces, si les decimos requisitos para la admisión del recurso de revisión,
Sí, oportunidad 10 días, la forma por escrito expresando agravios con copia para cada una de las partes. Y la sustanciación, ya dijimos, nomás cambia el plazo en el cual se le va a dar para emplazar a la parte que le benefició la resolución, por si éste quiere ir en revisión adhesiva. Pregunta de revisión. ¿Alguien trae revisión? ¿Alguien trae pregunta? No, quedó claro, profe. Muy bien, vamos a la queja. La queja es un recurso sui generis. Es un recurso que puede ser horizontal y vertical, y otro que es eminentemente vertical. Eminentemente vertical. Vamos a ver en qué casos, dependiendo, en vía de amparo indirecto o en vía de amparo directo. En el amparo directo es eminentemente vertical. En el amparo indirecto es horizontal, se presenta ante el juez del amparo y lo resuelve el superior. Los plazos, anteriormente eran 5 plazos, hoy afortunadamente es solamente un plazo y 2 excepciones. Antes había queja y requeja y era muy complicado estarse metiendo estas cosas. Ahora no, nada más es queja, un solo plazo, 5 días y excepciones. Nada más, 2 excepciones. Vamos a ver entonces, ¿alguien trae explicación de eso o nadie trae? Sí, hola, buenos días. Sí, dime, Paula. ¿Tú traes queja? Gracias. Sí, la queja es un medio de impugnación devolutivo instrumental que tiene por finalidad el dar respuesta a la oposición frente a las resoluciones de inadmisión de recursos devolutivos, la apelación y la casación dictadas por el órgano jurisdiccional que resolvió el caso y cuya decisión es la impugnada por medio de la apelación o la casación admitida al trámite. Hay que recordar que el recurso de queja es un recurso accesorio de otro principal que ha sido inadmitido, por lo que el tribunal deberá limitarse a declarar la procedencia o la no admisión del recurso denegado. Por ahí en el grupo les hice llegar un video donde pues viene como ilustrado el tema de la queja y viene lo que usted estaba comentando, profesor, del Sí. tema de los 5 días que tenemos para presentarse. No sé si me pueden por ahí o pasar el contacto de alguien a quien se lo pueda compartir de los demás grupos, porque ya traté de que lo pongamos aquí en la pantalla, pero no es posible, pues. ¿Qué más? Este es un recurso que resuelve el órgano a quien correspondería la decisión en el caso en que la apelación o casación se hubiera admitido a trámite. No, es que aquí no hay casación ni hay apelación. ¿Perdón, no le escuché? Que en el amparo ni hay casación ni hay apelación. La casación es como un recurso de amparo de otro país, ¿no? Bueno, en Francia y en España se le llama casación al amparo directo. Ese es el tema ahí. Pero bueno, termina, Lupita, por favor. Lupita, Apareció que abandonó la reunión. válgame Dios, la corrí. Sí, es que hay otras materias en las que sí va la queja en esos términos. Lo que ella decía, en materia no te admiten la apelación, entonces te vas a la queja. Eso es, por ejemplo, en materia penal, dice denegada apelación o la queja cuando no acuerdan conforme a los plazos establecidos o conforme a la ley, pues está ese recurso de queja. Yo creo que no lo planteó aquí las generalidades nomás, porque sí tiene por ahí a la vista lo que es el recurso de queja. No lo planteó las generalidades específicamente aterrizadas en amparo. Yo creo que sí se confundió y lo vio la queja, lo de haber buscado en la doctrina de manera general
y de manera general en las demás materias es lo que ella nos estaba explicando. Pero particularizado en amparo no. La queja es un recurso específico dentro del amparo. Revisión, queja, reclamación y la inconformidad en los casos de ejecuciones de sentencia. Vamos entonces con la queja, decíamos. En el amparo indirecto contra las siguientes resoluciones. Primero vamos a ver las hipótesis. En amparo indirecto, dijimos que el indirecto se presenta ante la misma autoridad y la va a resolver el superior. Primero, las que admitan parcialmente o tengan por no presentar la demanda de amparo. A veces no se admite, dice la autoridad, respecto de este acto no te admito este acto y lo desecho desde ahorita por considerar que es improcedente. Y dice, ahí la admitió parcialmente. Las que tengan por no interpuesta, también las que tengan por no interpuesta, es cuando te requiero para que cumplas con una prevención, no cumples con la prevención y te la tengo por no interpuesta. A veces son tan curiosas la autoridad del amparo que dicen, bueno, voy a requerirlo en lo que estudio el asunto y en lo que lo requiere, y lo requiere por una bembada. Entonces, por la bembada que lo requiere, dice el quejoso, a ver, espérame, ¿por qué me estás requiriendo? Claro que no, eso no es una cuestión que tengas que requerirme, ni hay oscuridad, ni faltó copenal se le parezca. Y lo hace el propio juzgador de amparo para dilatar un poquito el procedimiento y ver si le encuentra una causal de improcedencia. Ah, no cumplió con el requerimiento, se la tengo por no interpuesta. Ah, pues fíjate que voy al recurso. El recurso le digo, oye, primero la tiene por no interpuesta, ve el motivo del requerimiento. No es motivo de que me requiera por eso. Es una cuestión dilatoria, bla, bla, bla. Entonces tendrá que resolverlo el colegiado. Esa entonces. Segunda, las que conceden o nieguen la suspensión de plano y la provisional. ¿Se acuerdan que dijimos que la definitiva dentro del incidente es revisión y todo lo que ocurre en el incidente es revisión? La cuestión de la suspensión oficiosa y de plano que se concede en el principal, en el acuerdo inicial de radicación, ahí se debe de acordar o negar. Si se acuerda favorable o desfavorable, es motivo de queja. Si se acuerda la provisional entrando al incidente, también la que debe concederse dentro de las 24 horas o pronunciarse dentro de las 24 horas siguientes, si se acuerda favorable o desfavorable, es motivo de queja. Es motivo de queja. La del amparo directo es motivo de queja, pero vamos después para allá. Entonces, ahí estamos. Luego, las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado. Llega un tercero interesado y se vengo a personarme a juicio. ¿Y usted qué? ¿Usted qué viene? ¿Usted qué tiene que ver en este asunto? No, bueno, es que yo... No. Usted no tiene ningún interés dentro de este procedimiento. Yo no le reconozco el carácter. Si se lo reconoce, pues el que puede ir a la queja, entonces el quejoso, oye, ¿por qué le reconoce un carácter a este que ni siquiera fue parte ni le perjudica lo que tengas que resolverme, favorable o desfavorable? ¿Por qué le reconoces? Voy a la queja. Si no se lo reconoce, pues entonces el que va a la queja es ese supuesto tercero interesado. Bien. Las que se dicten durante la tramitación del juicio o del incidente de suspensión que no admitan expresamente recurso de revisión. En este caso, acuérdense, regla general, cuando expresamente no admite revisión, admite queja. Pero no pueden ir en todos los casos a las quejas. Es como cuando hablábamos del amparo indirecto. Ah, ya resolución definitiva que no pone fin al juicio, voy al amparo indirecto. No puedes venir al amparo indirecto en todas. Lo mismo les dice aquí. Lo que expresamente no admita revisión va a admitir queja, pero no en todos los casos. No en todos los casos va a admitir queja. ¿Por qué? Porque la queja tiene que ser una cuestión que no sea subsanable en la sentencia. Si es subsanable, no pueden ir a quejarse de todo porque no admite revisión. Al rato les van a decir, ahí viene el licenciado quejas, porque de todo se quejan. Hay gentes ya conocidas y reconocidas en el ámbito de amparo y de todos los procedimientos. Ahí viene el quejas, desde que lo ven los del tribunal. Ahí viene el licenciado quejas, porque de todo se queja. Aquí la ley de amparo le cierra la puerta y dice, a ver, espérate, esa queja, porque no admite revisión, admite queja, regla general, sí, pero debe tener trascendencia en la sentencia definitiva. Si no trasciende allá y no es corregible en la sentencia, no puedes venir a la queja. No puedes venir. Igual que el amparo indirecto. No puedes venir en todos casos al amparo indirecto. Solamente se combate la última resolución. Todo lo que esté in medium, si no trasciende al resultado del fallo, no lo puedes quejar, aunque sea resolución definitiva que no ponga fin al juicio. Aquí, aunque sea una resolución que no admita expresamente revisión y admita queja, es regla general, sí, pero no todos los casos. No te puedes quejar de todo. Luego, las que decidan
en el incidente de reclamación de daños y perjuicios. ¿Se acuerdan que hablamos del incidente de daños y perjuicios? Que este nacía con motivo de las garantías y contragarantías que se iba a promover dentro de los 6 meses siguientes, principalmente en materias de derecho privado. Ahí hay garantías y contragarantías, quejoso, tercero interesado. A ver, vamos haciendo cuentas. Si me causaste daño, abrimos la incidencia. Si no resultó suficiente, si resultó mucho, si la condena en daños y perjuicios es en demasía o es poco, todo lo que suceda en ese incidente de daños y perjuicios es motivo de queja. Se presenta ante la misma autoridad, igual que los demás casos, y lo resuelve el colegiado. Las que resuelvan sobre el incidente de exceso o defecto en la ejecución en que se haya concedido la suspensión provisional, esta anteriormente, y si escuchan a Burgoa en algunos videos que tiene por ahí, habla Burgoa, no está equivocado, habla de la ley anterior. En la ley anterior había un recurso de queja en el exceso y defecto en la ejecución de la sentencia, y luego iba la requeja, que les contaba, no los quiero confundir con eso ya no está. Exceso y defecto nada más es en materia de suspensión. Dijimos, en la suspensión, yo te concedo la suspensión definitiva, no me quejo contra la suspensión definitiva, porque tendría que irme en recurso de revisión en la definitiva, no. Yo lo que me voy a quejar es en contra de la autoridad responsable, decirle que fue excesiva o fue defectuosa la forma como suspendió el acto reclamado. Dijimos que el juez del amparo iba a precisar en el incidente de suspensión, iba a precisar ahí y decir cuáles son los alcances de la suspensión. Concedida la suspensión, debe fijar los alcances. Si esos alcances, a la hora que lo recibe la autoridad responsable, con esos alcances se hace tarugo, se queda corto o se va más allá con la cuestión de la suspensión, es motivo de queja. Fíjense esta queja es eminentemente horizontal. Yo la presento la queja en contra de la autoridad responsable porque tiene la suspensión, el efecto de la suspensión lo tiene defectuoso o excesivo, se quedó corto, se fue más allá. Esa queja yo me voy a quejar de la responsable. ¿Con quién? Con el juez del amparo. ¿Y quién la va a resolver? El juez del amparo. Ese juez del amparo indirecto va a resolver la queja. Ese la va a resolver. Se fue más allá o se quedó corto, me quejo en contra de la responsable. Y me voy a quejar. Si es amparo directo, me voy a quejar con el colegiado y lo resuelve el colegiado. Si es amparo indirecto, me voy a quejar con el juez de distrito y lo resuelve el juez de distrito. Pero me quejo de la autoridad responsable, que es la que debe acatar perfectamente los alcances de la suspensión. Mucho cuidado con esa. Vean aquí la otra faceta. Esa es eminentemente horizontal. Las otras que vimos son horizontales, se presentan ante la autoridad, resuelve el colegiado. Y las del amparo directo son eminentemente verticales. Aquí encontramos las 3 facetas de ese ángulo recto que le hicimos ahí, ¿verdad? Luego, las que resuelvan, las que se dicten el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo. El incidente de cumplimiento sustituto, acuérdense, dijimos, ya no podemos ejecutar la sentencia porque materialmente o jurídicamente no es posible hacerlo. Causa mayor daño a la colectividad que el beneficio al quejoso. Por lo tanto, tenemos que abrir el incidente. Lo que ocurre en el incidente, oye, fue mucho, fue poco, todo lo que ocurre en el incidente de ejecución sustituta de la sentencia es motivo de queja. ¿Hasta aquí estamos claros? Del amparo indirecto, la queja. Sí. Sí. Muy bien, vamos en el amparo directo. En el amparo directo, la queja la vamos a presentar en contra del actuar de la responsable y la va a resolver el superior. Lo que quiere decir, perdón, la vamos a interponer en contra de, pero la vamos a presentar ante el colegiado y la resuelve el colegiado. Por eso dijimos que era un recurso eminentemente vertical. Sí, yo no es de quién me queje, sino me quejo de a quién le llevo la queja y quién la va a resolver. Cuando dijimos del exceso y defecto en la suspensión, me quejo de la autoridad responsable, se la llevo al juez del amparo
y la va a resolver el mismo juez del amparo. Si yo voy en amparo directo, me quejo en contra de la responsable, pero la queja se la voy a llevar y la va a resolver el colegiado. Por eso es eminentemente vertical. ¿Contra qué me voy a quejar? Pues primero hay que recordar cuáles son los actuales de la responsable. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Qué debe de hacer? Primero, debe recibirla. Segundo, sentarla al caso de la certificación. Sentar certificación. ¿Cuándo la recibe? ¿Cuándo notificó? ¿Cuántos días transcurrieron y cuáles fueron inhábiles? Esa es función. Luego, tercera, emplazar a las partes. Cuarta, integrar el expediente dentro de 5 días, rendir el informe y remitirlo al colegiado. Esa es parte de la actividad que tenía que hacer. ¿No lo hace? Es motivo de queja. Pronunciarse sobre la suspensión del acto reclamado. Garantías y contragarantía. La suspensión única no lo hace en el tiempo que la ley establece, es motivo de quejarme. No le da trámite a la demanda, no la integra en 5 días y no la manda. Me voy y me quejo con el colegiado de la responsable. ¿Qué pasa si yo voy con mi recursito de queja y se lo llevo a la misma responsable? Oye, no has hecho lo que la ley dice, aquí te vengo a quejar y a tener el escrito. ¿Qué va a hacer con el escrito? Echarlo al cajón también. No, tenemos entonces que llevarle escrito de queja a la oficialía de partes de los colegiados en la materia. Vas y se la llevas. Me vengo a quejar de que le presenté una demanda de amparo al responsable desde tal fecha y no le he dado trámite. ¿Qué hace el colegiado? La oficialidad de parte la turna al colegiado que le va a corresponder. ¿A quién le correspondería la siguiente demanda de amparo? Oye, pero no es una demanda de amparo, no, pero es una queja. La demanda de amparo le va a llegar después. Aquí llega primero la queja y luego llega la demanda de amparo. Voy y me quejo, colegiado. No manda demanda, se la turna. Son 3 colegiados, 1, 2, 3, pues le tocó al segundo. Ese segundo le va a pedir un informe al responsable. Oye, me dice que te presentaron una demanda de amparo desde hace 30 días y no me la has remitido. ¿Qué pasa? Y ya contestará, no, bueno, colegiado, es que tengo problema para localizar el domicilio del tercer interesado. El despacho donde era está cerrado, ya pedimos a la autoridad que localice domicilios. A ver, espéreme. Si era domicilio procesal está cerrado, levante la constancia y téngalo por notificado y remítamela. No le va a buscar por toda la ciudad. Tenía un domicilio procesal que se cambió de despacho, que ya le cerró. Ese no es problema del quejoso. Pero cuando el quejoso no es un domicilio procesal y era un convencional, o lo que ustedes quieran y manden, entonces si es imputable al otro, pues el quejoso debe proporcionar los datos donde localizar ese tercero. Que eso ocurre en la materia penal. Porque en la materia penal, oye, pues hay víctima y ofendido, pero pues ¿dónde está la víctima ofendido? No, pues es que son los padres de un difunto y estos están en Ocotlán, pues dices, oye, ¿de dónde lo saco de Ocotlán? Pues gírale oficio a las autoridades de Ocotlán para que lo busque la policía, vea si tiene registrados inmuebles en ese lugar, si paga contribuciones, agua, impuestos, electricidad a nombre de él, de los progenitores, pues para poderlos emplazar y ahí se entretiene. Entonces él tendrá que informar eso cuando tenga que informar de la queja que se presentó en su contra. Cuando integre el expediente y lo mande, claro que la computadora lo va a mandar a donde mandó la queja, al segundo. Ahí lo va a mandar. Es eminentemente vertical porque se presenta ante el colegiado en contra de la responsable en el amparo directo. Cuando no cumple con esas obligaciones, entonces es motivo de queja en el amparo directo. Dice, cuando omita tramitar la demanda de amparo, ya dijimos, es de sus obligaciones. Cuando no provee sobre la suspensión del acto reclamado, oye, le pedí la suspensión, pues no provee sobre eso. Oye, le pedí que me fijara una contragarantía para la ejecución del acto reclamado. Todo lo relativo a la suspensión única es materia de queja en el amparo directo, de queja. Cuando niega el quejoso la libertad, acuérdense que en el sistema tradicional o aún en el otro, pues si vas al amparo y tiene derecho, pues decirle, oye, pues concédele la libertad para que afronte lo que le queda del recurso de libertad, ¿eh? Si el sistema tradicional pues tenía una garantía fijada allá, pero pues ahora ya no la podía cubrir, pues ahora sí la puede cubrir, no se había pedido allá por el motivo que tú quieras, y tenía otro proceso, y no iba a poder acceder a libertad, ya arregló el otro proceso, hoy sí puede acceder, hoy te la pido a ti responsable, pronúnciate sobre la libertad provisional, no lo hace, es motivo de queja. Es motivo de queja, eminentemente vertical. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Claro, está claro. Muy bien. Luego vamos los plazos. La regla general, 5 días. 5 días. La regla general es de 5 días. El plazo para interponer la queja es de 5 días. Regla general. Las otras son excepciones.
5 días es para todos los casos. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando van en contra de la suspensión oficiosa y de plano o la provisional. Esas son las que se llaman las famosas quejas de término. Término para interponerla 2 días. Esas deben de mandarse inmediatamente al colegiado. En el principal, concede suspensión oficiosa de plano o niega suspensión oficiosa de plano, voy en contra de esa resolución de la suspensión oficiosa y de plano el principal. El plazo para interponerle es de 2 días. Es una queja de término, se la tienes que mandar al colegiado y el tribunal colegiado debe responder y resolver así. Debe recibirla, tiene 24 horas para incoar y para resolver y qué pasó sobre esa suspensión. Son las llamadas quejas de término. Esas son en horas cuando se resuelve. Nada de que es puente, nada de que es festivo, nada de que es fin de semana. Esas se tienen que resolver. Se llaman las famosas quejas de término. Luego tenemos la suspensión provisional. La provisional, acuérdense que después de admitida la demanda y si se pide incidente, habrá incidente de suspensión, tiene el juez 24 horas después de admitida la demanda para pronunciarse sobre la suspensión provisional. La definitiva es motivo de revisión, la provisional es motivo de queja. En esa provisional, conceda o niegue, es queja de término. 2 días para interponer y se manda de volada al colegiado. Es queja de término que se resuelve en horas en el colegiado. Esa es exclusivamente lo relativo a la primera excepción. 5 días para todos, 2 días para cuando se interpone contra la suspensión oficiosa y de plano o la provisional. Y la otra, en cualquier tiempo, hasta en tanto no se resuelve el amparo. Esta es exclusivamente, perdón, no exclusivamente, esta es en el amparo indirecto cuando vamos a interponerla en contra de la autoridad responsable. La autoridad responsable, dijimos, hay exceso o defecto en la suspensión del acto reclamado. ¿Qué tiempo tengo yo? Todo el tiempo que yo quiera, hasta en tanto no se resuelva el amparo. Ya resuelto el amparo, ¿qué me voy a ir a quejar de la suspensión? Si la suspensión queda fuera de orden, cuando se me concede el amparo o si se niega también el amparo, ya no hay suspensión tampoco. Entonces, cualquier tiempo voy a tener hasta en tanto no se resuelve el amparo. Y en el amparo directo, voy a tener también cualquier tiempo hasta en tanto la autoridad responsable no cumpla. Oye, no le da trámite la demanda, ¿cuál término tengo para interponer la queja? Pues mi término está vigente mientras la autoridad responsable no cumpla con su obligación. No tengo 5 días, no tengo 2 días, no. Tengo todo el tiempo del mundo mientras la autoridad responsable no cumpla. Tiene 30 días y no lo ha hecho, tiene 40 y no lo ha hecho. Mi derecho para interponer la queja sigue vigente hasta que la autoridad responsable haya cumplido con su obligación. Entonces, esa es la excepción de en cualquier tiempo mientras la autoridad responsable no cumpla con su obligación. Son las 3 hipótesis. ¿Estamos claros? La forma debe presentarse por escrito y expresando agravios. Por escrito y expresando agravios. ¿Hasta ahí estamos claros? Correcto, Sí. profesor. Sí. Ya dijimos ante Sí, quién profesor. se presenta, en los casos dependiendo de quién se queje, ¿verdad? Hasta aquí estamos claros entonces. Sí, maestro. Muy bien, reclamación. ¿Dónde anda, maestro Alexis? ¿Alguien tenía reclamación? Aquí ¿Alguien ando todavía, no me he ido. Los de ¿Alguien las tenía- 10 tienen reclamación. Mandé. Los de las 10. Ah, los de las 10 tienen reclamación. A ver, esos de las 10. No me hagan quedar mal esos de las 7, porque luego los de las 10 van a decir, no, pues allí. A ver. ¿No están, Alexis? ¿No están? Jóvenes de las 10.
Nos vamos con reclamación. La reclamación, ¿contra Aquí quién se estamos los de las 7. mandé? Nada más para decir que aquí estamos los de las 7. Pues sí, ¿qué se ganan si no exponen? ¿Los de las 10 tampoco hicieron exposición? Nada. Ariel. Nadie No, no expone. nada. Parece ser que no. Parece Bueno, que vámonos con la reclamación. Ay, no. La reclamación, el recurso de reclamación es procedente única y exclusivamente contra los actos de los presidentes. Claro, de órganos jurisdiccionales, no con el viejo guachicolero, no vayan a interponerla con el viejo guachicolero porque de todas maneras no les hace caso. La reclamación es procedente en contra de los actos que realizan los presidentes. ¿Quiénes tienen presidentes? ¿Qué órganos jurisdiccionales de amparo tienen presidente? El juez de distrito no, es nomás él. El unitario tampoco, es nomás un magistrado. Los colegiados, dijimos que los colegiados son 3 y cada año se rolan la presidencia. ¿Quién más tiene presidencia? Las salas. Las salas son 5 y también se rolan la presidencia. Ya ven que les gusta mucho ser reinas de la primavera. Yo presidente. Y el de la corte, ya dijimos, el de la corte también es presidente de la Suprema Corte. Es entonces el recurso de reclamación que se puede interponer en contra de los actos de los presidentes de los tribunales. Colegiados, salas, primera y segunda, de la que sea, o el presidente de la Corte. ¿Qué actividades realizan? Acuérdense que los presidentes se encargan de toda la tramitología, menos el proyecto. Les tocan los mismos proyectos, sí, pero aparte de sus proyectos, les toca también les toca la Secretaría de Acuerdos. Es la que recibe la demanda, es la que admite o desecha, es la que emplaza, es la que da el tiempo y es la que turna. Entonces, todas esas actividades, todo lo que haga el presidente con base como encargado de la Secretaría de Acuerdos es combatible. Solo no la resolución de fondo, porque la resolución de fondo se va a combatir de otra forma. Ya dijimos, ya les explicó el maestro Alexis, si admite recurso de revisión. Entonces, ese recurso de reclamación es en contra de los actos de los presidentes. Presidente no turnó a tiempo, reclámale. Presidente no admitió la demanda, reclámale. Presidente no ha emplazado a las partes, reclámale. Presidente no fijó la lista 3 días antes de la fecha de la discusión, reclámale. Toda la cuestión del turno, del retorno, no lo hizo adecuadamente, reclámale. Presidente de la Corte, no admitiste el amparo, el recurso de revisión en contra de una sentencia de amparo directo, reclámale. Son actos reclamables. Hay que reclamárselo al presidente de los órganos colegiados, tribunal colegiado, salas que son órganos colegiados y la Suprema Corte que es órgano colegiado. Entonces el recurso de reclamación va a proceder en contra de los actos del presidente, siempre y cuando no constituyan la resolución de fondo. La resolución de fondo. Dice acuerdos de trámite y luego preguntan, porque así lo dice el artículo 104. Contra los acuerdos de trámite, lo lógico es que preguntan, oiga, profesor, ¿qué viene siendo un acuerdo de trámite? Todo, menos la resolución de fondo. Todo lo que haga. Vuelvo a insistir, el recibirla, el requerir, el acordar el emplazamiento, el acordar conceder, negar, perdón, el acordar admitir, desechar, mandar aclarar, son actos. Turnar, returnar, fijar la lista de cuándo se discute, etcétera, etcétera. Son actos del presidente. Todos esos les llaman actos de carácter administrativo. ¿Por qué? Para diferenciarlos de la resolución de fondo. ¿Estamos claros? Ese recurso se puede interponer por cualquiera de las partes. La forma debe ser por escrito, expresando agravios y el plazo 3 días siguientes, dentro de los 3 días siguientes a que surte efecto la notificación que se va a recurrir. La notificación que se va a recurrir, entonces el plazo 3 días para interponer. Forma por escrito y expresando agravios. Término para resolver 10 días. ¿Quién lo va a resolver? Cualquiera de los demás magistrados, menos el presidente.
porque me estoy quejando del presidente. El presidente le debe decir a los demás, aquí hay una reclamación en mi contra, resuélvanla ustedes. Y lo que resuelvan los otros dos magistrados o el otro magistrado al que se le turne, eso será lo que valga, ya no lo que dijo el presidente. Sí, presidente, estabas en un error. Esto es lo que hay que hacer. Y así a la Corte se le puede decir cuando lo turna a alguno de las otras salas. Le dice, sí, presidente de la Suprema, no estabas de acuerdo. Si hay una interpretación de un precepto. ¿Por qué? Porque puede ser a lo mejor civilista y está resolviendo una interpretación de un penal, pues se le hace fácil decir al presidente de la Corte, no, no hay interpretación. Espéreme, pues usted no le sabe el penal. Usted era de una sala civil o de una sala administrativa, pues no le capisca el penal, lo mismo va a parecer con el del penal, ¿verdad? Si el presidente fuera un penalista y a la hora que le mandan en materia civil va a decir, no, no hay interpretación, espéreme, si hay interpretación de un precepto. Entonces, son cuestiones, por eso que luego hay que tornarlas al otro. Y lo que el otro resuelva, eso es lo que debe acatar el presidente. Entonces, término para resolver 10 días. Y se acabó el recurso de reclamación, sumamente sencillo. Pregunta hasta aquí. El término para interponerlo, profe, dijo que eran 3 días. 3 días. 3 días por escrito expresando agravios. Gracias. Yo, maestro, cuando lo turna a los otros ministros, por ejemplo, ¿cómo se decide si es a 1, a 2 o llevan un esa parte? No, regularmente allá son 5, se lo turnan a uno más para que lo resuelva. Ah, ok. Pero no puede ser el mismo presidente el que lo resuelva. No puede ser el mismo presidente. Ok, gracias. Maestro, Mande. ¿hay alguna consecuencia administrativa en contra del presidente en este caso por no llevar bien la administración? Mira, en contra del presidente no. No. Hay consecuencia en contra tuya, te lo interpones. Si nos vamos luego a responsabilidades, sanciones y delitos, dice que antes te fijaban una garantía para fin de que te admitían el recurso, porque mucha gente iba a la reclamación nomás con la idea de entorpecer la tramitación del juicio, de dilatarla. Entonces, primero, anteriormente fue, ahora no, ahora te dice, oiga, si no le resulta procedente su reclamadera, le vamos a aplicar una multa. Sí está una sanción de aplicarte una multa a ustedes partes si no les resulta procedente la reclamadera. Oye, este cabrón viene a reclamar nomás a lo güero, ¿verdad? Dice, no, ahora sanciona, le impone una multa. Aunque esas imposiciones de multa, lo que menos, mucha amenaza, pero no las imponen. Porque a la hora que termine el asunto, te imponen la multa, claro que no la pagas. Abras el procedimiento económico coactivo, mándasela a la Secretaría de Finanzas para que la haga efectivo. O Hacienda, pues aquel intégrese el procedimiento económico coactivo y él vaya, y el asunto ya se acabó en el amparo y no lo puedes archivar porque falta que le cobren una maldita multa al interpositor del recurso, una multa de salarios mínimos de 600 pesos, que dices, oye, pues, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues no le procedió y ya no le aplican multa, ¿verdad? A menos que la contraparte diga, procédase conforme al artículo fulano, aplíquenle la sanción. Pues no le queda entonces al presidente del órgano el aplicarle la sanción. Pero si no, se hacen backs en aplicar esas multas. Pero sí, porque hay gente que todo el tiempo, recurso, nomás para estar entorpeciendo. Gracias, maestro. Profesor, quizás va a ser una pregunta muy tonta, pero ¿de qué depende de que todos en la forma son por escrito y expresando agravios, pero solo algunos llevan copias para las partes y otros no? Porque mira, hay algunas donde le causas un agravio a la contraparte y él debe dar contestación. Si tú aquí te vas a quejar del presidente, cuando te quejas de la resolución, de cómo resolvió una resolución o un auto, ahí sí me causa agravios. Yo voy a contestar por qué tiene la razón el presidente. Pero en el otro, por ejemplo, en la reclamación, pues qué agravio le causas, oye, que no lo turnó bien, o que es hora que no emplaza, el otro está viendo que no emplaza, pues ¿qué contesta? No le causa realmente al otro un agravio, pues que no emplaza, a mí me vale que uno que no emplaza, ¿verdad? Porque ni modo que le diga, oye, pues tenías 3 días para emplazar a las partes, admitir, desechar o mandar a aclarar la demanda y no lo hace, o ni modo que la contraparte le dé copia de los agravios y el otro le eche porras. Huevón, sigue así. Pues no le causa, pues, ¿verdad?
El otro se hace tarugo y dice, pues es cierto que no lo ha hecho. ¿Qué contestas a eso? Lo mismo a un rol, oye, le tocaba 1, 2, 3. ¿Quién sigue del 3? El 1. ¿Por qué se lo turnó al 2? Pues, ¿qué contesta la contraparte con el agravio? Oiga, ¿qué del 3 no sigue otra vez el 1? ¿Por qué se lo turnó al 2? ¿Y qué va a decir el otro? Pues, como Plaza Sésamo, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, pues por eso no le causa agravios, ¿para qué le da la copia? Por eso no establece. Porque el pleito es contra ti, autoridad, que no cumples con tus obligaciones como deben de ser cabalmente, ¿verdad? En las otras no, dictó la resolución, yo sí voy a alabar y darle la razón. No, tiene la razón mi resolutor, miren, resolvió muy bien, conforme a derecho, por esto, y ahí es donde tú vas con la copia de los agravios. ¿De qué te quejas de esto? Ah, caray. Pero el de reclamación no es, pues, cuestión de quejarse o de vanagloriar o reforzar el criterio del juzgador. El criterio es que no lo ha acordado, pues los días ya pasaron. ¿Qué? ¿Cómo le aplaudes o cómo reforzas el criterio del holgazán, verdad? Ok, muchas gracias. Por eso, pero no es tonta, es interesante. Sí, dice, oye, ¿por qué aquí la copia para las partes no dan? No. Nomás aquí sí dice, oye, no te resulta procedente tu recurso y te vas allá a responsabilidad, sanciones y delitos. Te vamos a aplicar una multa. ¿Sí? ¿Alguien más pregunta? Inconformidad. Vamos con la inconformidad. Acuérdense que la inconformidad dijimos que iba exclusivamente en contra de actos en materia de ejecución de sentencia. En materia de ejecución de sentencia. ¿Qué podemos encontrar en materia de ejecución de sentencia? Que no se haya cumplido cabalmente la sentencia, o completa, o sea, o deje, pues sí, que no se cumpla completa. Así es, dice el recurso de Exceso, inconformidad. defecto, maestro. 4 resoluciones. Vamos con 4 resoluciones en contra de la ejecución de la sentencia. Vamos a ver las hipótesis. La primera, que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo. ¿Se acuerdan que dijimos? La autoridad responsable tiene 3 días para que cumpla con la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable dice, cumplo, ya cumplí. Ah, con lo que me mandaste el cumplimiento le doy vista al quejoso. Quejoso, ¿tiene 5 días? Dependiendo si es amparo indirecto, 10 días si es directo. Tienes ese tiempo para que digas qué opinas al respecto del cumplimiento que dio. Diciendo o no diciendo nada, es el juez del amparo el que debe resolver si está cumplida o no. Es el que debe decir si el juez del amparo dice, sí está cumplida, y tú como quejoso dices, oye, espérame, no está cumplida. Ese cumplimiento no está completo. Es defectuoso o es excesivo el cumplimiento que hizo. No está bien cumplida. Entonces te vas al recurso de inconformidad en contra de la resolución del juez del amparo que la tenga por cumplida. En amparo directo e indirecto. La tiene por cumplida y yo como quejoso no estoy de acuerdo con el cumplimiento, entonces me voy al recurso de inconformidad. ¿Estamos? Segunda, declare que existe imposibilidad material o jurídica. La autoridad responsable dice, oye, cumple. Ah, no puedo. Oye, que cumplas, requiero a tu superior. Ah, no puedo, es que no puedo, mira, material o jurídicamente ya no puedo. ¿Cómo lo voy a poner? Materialmente no puedo. Y el juez del amparo dice, sí, efectivamente no puede cumplir. Y dice el quejoso, espérame, lo que quiere es indemnizar porque no quiere cumplir, pero sí se puede cumplir. Entonces, si esa resolución en la que el juez del amparo diga materialmente ya no se puede cumplir o jurídicamente ya no se puede cumplir, aquí acuérdense cuando hablamos del cumplimiento, aquí dice, fíjate, dice, declara la existencia, que existe imposibilidad material o jurídica. Cuando te vas allá dices, oye, ¿cuándo vamos a abrir el incidente de ejecución sustituta? Nomás habla de la material, no expresa la jurídica. Aquí sí expresa la jurídica. Por eso yo les digo, son las dos, material y jurídica, aunque allá no lo plasmaron porque se lo comieron. Aquí sí está la jurídica. La imposibilidad material y jurídica, total. Resuelve y dice, no se puede cumplir. Así lo determina la responsable después que el juez del amparo, cuando el responsable dice, pues no puedo cumplir. Tiene el pretexto de que no puede cumplir. Ah, bueno, pues así lo declaró el juez del amparo. Yo puedo ir en contra de esa, me puedo inconformar. Es materia de ejecución.
Tercera hipótesis. Se declare sin materia o infundada la denuncia de repetición. ¿Cuándo dijimos que había repetición? Yo voy al amparo, me conceden el amparo. Concedido el amparo, después de un tiempo me quieren volver a ejecutar el acto por el que me concedieron el amparo. Entonces yo le digo al juez del que me concedió el amparo, oye, me quieren ejecutar el mismo acto por el que me amparaste. Y luego dice el juez, no, no es el mismo acto, es otro acto, es un acto diferente. Lo que les había hablado el maestro Alexis de cuando era la acción y la consecuencia. Dice, oye, pues es la consecuencia es la misma, pero no es el mismo acto, no hay repetición. En una no tenías permiso y te clausuraron. En la otra tenías permiso para vender abarrotes y estás vendiendo alcohol. Estás vendiendo también vinos y abarrotes, nomás tienes permiso de abarrotes, te vuelvo a clausurar, ¿verdad? El efecto es la misma, pero ¿qué pasó con el acto? No es el mismo. Entonces el juez le dice, no procede tu denuncia. Son actos distintos, aunque la consecuencia sea la misma. Eso se los explicó muy interesante el maestro Alexis. En ese caso le dice, no, me tienes por no procedente la denuncia de repetición, voy entonces al recurso de inconformidad. ¿Estamos? Y finalmente, declara infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Dijimos que a la declaratoria se llega de una forma. ¿Cómo se llega? Con la resolución de 5 sentencias en el mismo sentido, cuando le dices a la responsable, oye, somete a revisión tu norma, no lo hace, tienes 90 días, no lo hace, entonces la Corte se erige en pleno, voto de 8 ministros, así debe declararse inconstitucional. Y ellos emiten la declaratoria. Y después cualquier gobernado que ande en cualquier parte, cualquiera que no haya sido parte del amparo, ese cualquier gobernado van y le quieren aplicar la ley, suponte que sea una ley la que tú quieras, y le quieren aplicar la ley. Me dice, oye, no me la puedes aplicar, esa ya la declaró inconstitucional la Suprema Corte. Entonces sí dice, no, es que no es esa ley, es otra. Oye, es la misma ley, nomás le cambiaron el nombre, pero es la misma ley, es la misma acción y la misma hipótesis, es la misma ley. Si te la declaran improcedente, es motivo de inconformidad. Son las 4 hipótesis, pregunta de examen, dígame las hipótesis en las que procede el recurso de inconformidad. ¿Estamos? Correcto. Ok, profe. Simón. Maestro, Mande. ¿me podría repetir la tercera hipótesis, por favor? Sí, la tercera hipótesis. La tercera es, declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado. Es la que te decía, donde te recordaba lo que el maestro Alexis les explicó, la causa y el efecto. Ok, muchas gracias. Efecto. Es lo que te decía, él les explicó en aquel tiempo con el permiso, con la licencia municipal. El efecto es la clausura, en los dos casos. Por eso vas y reclamas, oye, repitió el acto reclamado, ya ves, a ver, espérenme, no es la misma causa, son causas distintas. Al principio usted no tenía licencia, en la otra tiene licencia de abarrotes y está vendiendo vinos y licores. Entonces la causa es diferente, aunque el efecto sea el mismo, la clausura. Entonces te dice, no procede, no hay repetición del acto reclamado. No hay, se tiene por desechada y procedente esa denuncia, es motivo de inconformidad. ¿Estamos? Término para interponer 15 días. ¿Alguien pregunta aquí? Yo tengo una pregunta, maestro. ¿Me podría volver a repetir la segunda hipótesis? Es que no la comprendí bien. La segunda hipótesis, declare que existe imposibilidad material y jurídica. ¿Te acuerdas cuando vimos que había que abrirse el incidente de ejecución sustituta? Tienes que acordarte de esa hipótesis. Dijimos, en la ejecución de sentencia, ¿qué se puede dar? Primero, evasivas y retardos. Segundo, inejecución de la sentencia. Luego, tercera, ejecución sustituta de la sentencia. En la ejecución sustituta dijimos, oye, no se puede ejecutar la sentencia. Hay que abrir un incidente pendencial quejoso en vía
en vía de ejecución de la sentencia. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque materialmente, ¿sabes qué me reclama? Me reclama un terreno que yo le entregué para que hiciera una central camionera aquí en Jalisco. Ahí está la central camionera, les puse yo los ejemplos. Oye, y resulta que luego salió un sujeto que era dueño de esa parte de la central camionera. Pues como gobierno del estado se puso y hizo una central camionera en un terreno que no le correspondía. Yo vengo y le reclamo y dice, sí, entréguese la posición material y jurídica del terreno que reclama. ¿Cómo le entregas la central camionera? Pues no, ¿sabes qué le causa mayor daño a la colectividad que beneficio al quejoso? Materialmente no puedo cumplir. Te expliqué también el caso de Fernández de Ceballos, cuando le reclamó la reforma agraria. Un terreno que entregó y ya había multifamiliares, escuela y hospital. ¿Cómo se lo entregas? No, ya materialmente no se puede. Jurídica, corren te dije, el director de Asuntos sin Importancia, de la Secretaría de Intrascendencia. Ya lo corrieron, llega el nuevo gobernador y dice, ¿yo para qué quiero esa secretaría? Vámonos a la fregada su importancia y trascendencia, que no sepa nada, vámonos. Y corren y desaparecen la secretaría. Al siguiente año ya no hay presupuesto ni existe la secretaría. El director de Asuntos sin Importancia va a la amparo y pues me corrió sin juicio previo, no hubo procedimiento, no hubo nada más, me echó la calle ni me indemnizó. Ah, la autoridad ordena, sí, restitúyasele en el mismo puesto, con el mismo salario y bajo las mismas condiciones. ¿Qué va a contestar el gobierno del estado? Oye, jurídicamente no lo puedo hacer. ¿Cómo voy y lo siento jurídicamente en una dirección que ya no existe? Entonces hay imposibilidad jurídica para llevar a cabo esa ejecución. Ya no puedo. Ya no puedo llevarla a cabo. En esos casos en los que la autoridad dice, oye, material o jurídicamente ya no se puede ejecutar, entonces puedes irte a la inconformidad. Porque tú puedes comentar, oye, sí se puede, se está haciendo tarugo. Mira, sí existe todavía la dirección esa. O es otro terreno donde, ¿cómo acredita que me causa más daño? El terreno ahí está, no tiene nada, me lo debe de entregar. Es que ya lo había yo cedido al ayuntamiento para que hiciera una prepa, perdón, a la universidad para que hiciera una prepa. Lo que pasa ahorita en el Cerro del 4. Ah, es que el terreno ese para que hiciera una prepa. No, ese terreno es de mi propiedad. No se lo puedes dar para que haga una prepa porque es mío. ¿Cómo dices que no me lo puede entregar si todavía no construye nada? Ya materialmente ya dijo que no me lo puede entregar, o jurídica porque ya se lo cedió a la universidad para hacer una prepa. No le ha hecho nada. No hay más de un escrito de cesión al que le puede dar marcha atrás. Y la tiene la autoridad del amparo, la tiene porque materialmente y jurídica no se puede hacer. Ah, no, me voy a la inconformidad y que lo resuelva la Corte. La Corte me lo tiene que resolver. Tiene que resolverme la Corte si verdaderamente no se puede cumplir. Las hipótesis, por eso les dije, los recursos los dejamos al final porque todas las hipótesis ya las vimos, pero deben de tener en su cabecita las hipótesis que ya vimos. Por eso debes de tener ahí cuál es el recurso de inconformidad, las hipótesis cuál es cuando se tenga por cumplida. Perdón, cuando se tenga por materialmente imposibilitado para cumplirse. Ese ya lo vimos, es cuando se entra la ejecución sustituta de la sentencia. ¿Ya te acordaste? Sí, ya. Es Muy que con los bien. ejemplillos, con los Porque ejemplos es aquí más no, sencillo. aquí no traigo borrador, pero ya verás. Gracias. ¿Alguien más pregunte? Yo, dijo, profe, que 15 días para interponer la oportunidad en el tiempo. En la forma no dijo nada, pero imagino que es igual expresando agravios y por Sí, escrito. la forma por escrito expresando agravios. Acuérdense que la presentas aquí. La que va a resolver la Corte, la presentas aquí, la resuelve la Corte. Ya se le lleva a la Corte. La que vas en repetición del acto reclamado, se lo debes de llevar a quién? Al mismo juez 15 días. ¿Por qué? Porque es el tiempo que tienes para hacer una demanda de amparo. Es como si le fueras a hacer una demanda. Le vas a decir al mismo juez del amparo que te protegió. Juez del amparo, aquí te traigo, mira. Aquí te traigo esta denuncia de repetición. Pero va a ser ante el juez del amparo y debes hacérselo por escrito, ¿verdad? Por escrito la denuncia. ¿Y esa con copia para las partes también? Que te protegió. ¿Mande? ¿Y esa con copia también para las partes No, o esa no? Esa la presentas tu copia nada más para el acuse y el que debe de requerir a la responsable es, oye, a ver, ¿estás aplicándole esta ley? Me vino a decir el quejoso. Acuérdate, pues sí tendrías que mandarle entonces la cuestión o sacarla, eso no lo expresa la ley, pero tendría que mandársela a la hora de requerirlo, de que lo requiera el juez del amparo a la autoridad,
Pues el que le saque copia se la mande, no te lo expresa, ¿verdad? Expresamente quién, pero sí lo va a requerir para que le rinda un informe. Ok, gracias. Y la violación a la declaratoria, pues se la llevas al juez de la localidad donde te ubiques, así se lo llevas y se lo va a mandar a la corte. ¿Ah? ¿Alguien más pregunta? ¿O le cedemos el micrófono a los compañeros de jurisprudencia y al maestro Alexis? Profesor, tengo una duda en cuanto a cuánto tiempo tiene el juez del amparo para resolver este recurso. Creo que la ley no lo establece. La ley no lo establece y te voy a decir por qué. Porque regularmente, como ya es justicia de dioses, ¿te imaginas que a la corte le pusieras plazo? Lo que le vas a mandar de la inconformidad a las primeras hipótesis tenga por cumplida, lo resuelve la corte. Declare imposibilidad material o jurídica, lo resuelve la corte. Infundado, improcedente la denuncia de la declaratoria, lo resuelve la corte. ¿Tú crees que le vas a poner un plazo a los dioses? Por eso la ley no se lo puso. A mí también me da risa y no eres la primera que lo pregunta. Y porque si dice uno, oye, no sé el plazo. No, por la corte no se pone plazos. Ok. Pero entonces, más o menos, o sea, ya en la práctica, ¿cuánto es el tiempo promedio que se tardan en resolverlo? Mira, la corte dijo, no la corte, el Consejo de la Judicatura, cuando fueron a la queja, a una queja que se llama queja chisme. Hay una queja chisme ante el Consejo de la Judicatura. Cuando vas y te quejas y le chismeas de que estos funcionarios no adecuadamente se ponen las pilas como debe de ser, vas y le chismeas. Y la Corte dijo, bueno, al expresar en la jurisprudencia habla de breve término, dice 24 horas, y luego dice plazo prudente. Deberá contestarle conforme al 8 en un término, no te dice cuál plazo, ahí te dice, bueno, 30 días. Y luego en el otro, este término del que hablamos para emitir la resolución en la Corte, no la Corte, el Consejo de la Judicatura dijo que por las cargas laborales deberían considerarse un plazo de 4 meses. 4 meses entonces es el promedio. Pero lo dice el Consejo. Cuando se fueron a quejar de que, oye, pues este desdichado colegiado tiene 1 año y no saca la resolución, dijo, no, bueno, pues debe tener 4 meses. Ahorita hay unos acuerdos que salieron con Lelo de la Rea. Ahora que Lelo de la Rea se hincó con el Ejecutivo, sacó, ya ves que andaba correteando magistrados y haciendo sin número de cosas. Emitieron unos acuerdos que eran motivos de responsabilidad. El que no emitiera la resolución dentro de los 3 meses, dependiendo de las cargas laborales. Y ahí les fue reduciendo. Entonces, pues ahorita ya se tienen que poner las pilas, porque son acuerdos meramente que ha estado haciendo él como presidente del Consejo y dice, oye, hay que sujetarse a estos términos y plazos. Okay. No vas a encontrarlo con precisión y decirle, oye, con base en esto, resuélvalo así. Pues puedes ir a la queja chisme, ¿verdad? Aquí lo que sí debe de ser de las resoluciones, porque mira, cuando pasan y turnan las resoluciones, ¿qué hace el que las tiene? Tengo estas difíciles y estas facilitas, y le dices a tu asistente, vete echando estas facilitas, ¿verdad? Entonces, ahora que te sacan una facilita, que le llaman ellos facilita, y tú tienes una complicada, un asunto más complicado, a la hora que vas y dices, oiga, pues nomás le vengo a preguntar, ¿qué va primero? ¿El 50 o el 70? No, pues el 50. Entonces, ¿por qué está resolviendo el asunto 70 si el 50 no ha salido? Ese sí es motivo de responsabilidad. Okay. El otro era facilito, no, facilito su abuela, ¿usted qué sabe? Es como el devoto que está yendo a rezar a la iglesia. Ay, señor, no alcanzó para la renta, por favor, provéeme, mira los 200 pesos que me faltan para poder pagar la renta, si no me van a lanzar. Y llega el empresario de al lado también hincado, dándose golpe de pecho, por favor, señor, necesito que me apoyes, que Hacienda no me joda tanto, mira, 25 millones que me está cobrando, por favor, busca la forma de que me condonen el impuesto. Y voltea a ver el de al lado, que está pidiendo 200 pesos para la renta, que de algún lado le lleguen, y el otro que le condonan 25, mete la mano el empresario a la cartera y le dije, tenga, lárguese cabrón a otro lado, no me venga a entretener a Jesús con sus tarugadas. ¿Tú qué sabes cuál era más importante? Para el otro eran importantes 200 pesos. Igual de importantes que los 25 millones que le faltan al empresario. Entonces acá también sí le puede decir, a ver, espéreme, facilito, menos intrascendente. No, señor, usted no sabe qué tan importante puede ser uno y otro, ¿verdad? Ahí es donde sí hay motivo de responsabilidad si brincan los asuntos. Hay que seguir el orden.
Pero sí ocurre que los brincan, ¿eh? Y lo hacemos todos, también lo hacemos todos. Yo voy a hacer agravios y digo, ¿sabes qué? Déjame quitarme toda esta guasanga de los asuntos chiquitos, vámonos, y me entretengo con el de que son muchos tomos, volúmenes y demás, pues claro que los hice antes. ¿Por qué atendió primero el asunto del otro? Bueno, pues todos son importantes, pero me quito de eso para poder trabajar en este que tengo mayor problemática, ¿verdad? Pero sí te digo, no tienen así específico que vayas allá y menos para la corte. Ok, muchas gracias, profesor. De nada a ti. ¿Alguien más? Maestro, yo tengo una duda, ¿me escucha? Sí, te escucho con toda claridad. ¿Cuál es tu nombre? Luis Fernando del grupo de las 7. A Lo ver, que Luis. pasa es que ahorita que estoy revisando la ley de amparo, pues veo que los recursos de queja, de revisión y de reclamación, pues vienen del artículo 81 al 100, Sí, ya sé dónde 106. Y ya sé Y el cuál es. Y el recurso de inconformidad pues lo tenemos establecido en el artículo 201, pero no sé si se relacione más o menos con lo que estaba comentando la compañera, de que, o por qué está... Mira, no te la sé. contesto, ya sé a dónde vas, la contesto, mira. Acuérdate que dijimos bien claro, ¿cuáles son los recursos en el amparo? Revisión, queja, reclamación. Y la inconformidad en materia de ejecución. ¿Dónde está el capítulo de ejecución? El capítulo de ejecución es título tercero, cumplimiento de ejecución, capítulo primero, cumplimiento e inejecución lo tienes en el 192. Entonces, primero te habla las cuestiones de la inejecución y luego te dice cuál es el recurso. Por eso vaya. Porque acá te habló la sustanciación del amparo directo e indirecto. Y ahí te pone después los 3 recursos que van en amparo directo e indirecto en la tramitología. Pero en materia de ejecución el capítulo está hasta el artículo 192. Te explica la inejecución y luego te dice, ahora sí, el recurso con lo que puedes combatir las cuestiones relativas a la ejecución de la sentencia es el recurso de inconformidad. Por eso te lo pone al final. Porque lo pone en el capítulo relativo a donde se habla de la ejecución de la sentencia. Por eso te dice la ley muy clara, los recursos, no habrá más recursos en el juicio de amparo que el de revisión, queja, reclamación e inconformidad. Revisión, queja y reclamación. Y el de inconformidad solo para materia de ejecución. Por eso te lo manda hasta el final, hasta que habla de ejecución. ¿Estamos? ¿Sí era tu pregunta esa? Sí, era esa, maestro. Gracias. Por eso te lo manda al final. Sí, gracias. ¿Alguien más pregunta? Maestro, una duda rápidamente. Dime. Respecto a la ejecución o cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la regla general siempre son 3 días, ¿verdad? Para la responsable. Mira, la regla general son 3 días, pero acuérdate que la ley marca una excepción, no te dice de cuánto. Dice que para el cumplimiento, cuando el cumplimiento sea con cierta complejidad del asunto, podrá otorgar un plazo mayor. No dice cuánto. No dice cuánto. Ah, muy bien. Y yo te había dicho una vez en el unitario, me dice una compañera, no, sí, dijo en el unitario, ahí en el mismo acuerdo de admisión del recurso, ahí dice que le dan 8 días más. Y le dije, dígame, ¿dónde está el fundamento de esos 8? No, nada más está. Yo le leí el artículo y le dije, 3 días para que cumpla, pero el juez podrá otorgar un plazo mayor dependiendo de la complejidad del asunto. Le dije, ¿dónde dice 8? No, pero sí, le dije, miren, en el acuerdo le ponen, ¿sabe de dónde nació? Los de tribunal unitario. Ya ves que son actos combatibles de otro tribunal unitario, son resoluciones jurisdiccionales. Hoy el unitario, yo voy en contra de un acto de otro unitario. Yo soy el segundo y reclamo amparo en contra de una resolución del primero. Pues me lo conceden y le digo al otro, 3 días para que cumplas. Y dice, oye, no la jodas, 3 días para que cumples un amparo indirecto. Son 40 tomos, son 12 sujetos, traen todo el código y diferentes delitos cada mono. Delincuencia organizada, secuestro, armas, posesión de cartuchos, privación legal de libertad, bla, 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 traen un montón. Y diferente, dice, no me jodas que te tenga que hacer una nueva resolución, fundando y motivando en 3 días. Se juntaron los magistrados a almorzar. Digo, eso me consta porque yo estoy ahí y yo supe del almuerzo. No me enojé porque no me invitaron, pero bueno, yo supe de su almuerzo. Se fueron a almorzar y dije, magistrado, pues vámonos dando pues un placito todos igual.
Y sí, coincidieron en el almuerzo en que se iban a dar los 3 días más 8 días más. Ahí estuvo el acuerdo, que la compañía decía, no, es que le ponen en el acuerdo. Sí, sí se lo ponen, pero no dice la ley el fundamento, nada más dice que podrán otorgar un plazo mayor. Pues ellos acordaron otorgarse ese plazo de manera recíproca. Oye, todos vamos con el mismo plazo, no me cinches tú con el de 3, porque al rato, que sea yo el que concede el amparo, también te voy a cinchar con el de 3, ¿verdad? Te amarro el pescuezo con 3. Mejor vámonos poniendo de acuerdo. Tenemos los 3 y nos damos 8, levantaron la mano los 6 tribunales y dijeron, aprobado. Entonces todos lo acuerdan así, 3 más 8. Pero ese fue un plazo. Muy bien, maestro, gracias. Se fijaron entre ellos. Por resoluciones jurisdiccionales, que sí se pone problemático, por lo complejo. ¿Alguien más pregunta? Maestro Alexis. Rápidamente, para terminar, porque hoy nos hemos alargado ya, dado la que iniciamos la clase tarde. Jóvenes, finalmente, el último tema del curso, la jurisprudencia de la ley de amparo. Hay 3 formas de establecer jurisprudencia: por reiteración, por contradicción y por sustitución. ¿Qué es la jurisprudencia? La interpretación que hacen de la ley los órganos integrados por colegio o los órganos colegiados del Poder Judicial Federal. Maestro Alexis, una duda nada más. ¿Los del jueves entonces ya no vamos a presentar? Me mandan por correo la información y la doy porque sí la hicieron. Ok. Para irnos rapidito y cuando menos terminan, redondear el curso así. Ok. Entonces decía, la jurisprudencia es la interpretación que hacen los órganos colegiados del Poder Judicial Federal. ¿Quiénes son los órganos colegiados? 3. Los tribunales colegiados de circuito, las salas de la Suprema Corte y el pleno de la Corte Suprema de este país. 3 formas de sentar jurisprudencia, dice la ley de amparo, por reiteración de criterios. 5 criterios continuados de manera ininterrumpida en el mismo sentido sobre un mismo asunto. Eso es jurisprudencia por reiteración. Luego, se establece jurisprudencia por contradicción. Por ejemplo, la sala primera de la Corte y la sala segunda de la Corte sobre un mismo punto tienen un criterio encontrado. Ahí hay contradicción de tesis. Hay que resolver cuál debe de prevalecer. ¿Quién resuelve? El superior jerárquico. En este caso, el superior jerárquico es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa se llama jurisprudencia por contradicción. Y finalmente, hay una jurisprudencia por sustitución, que es cuando el órgano que crea la jurisprudencia considera que el criterio que estableció en algún tiempo ha quedado superado. Y entonces, en una nueva interpretación, en una nueva oportunidad, hay un criterio que sustituye o la Corte o la sala abandona el criterio fulano para posicionarse en el criterio perengano. Esa se llama jurisprudencia por sustitución. ¿Dónde se publican las jurisprudencias? Se publican en un medio de comunicación, en un periódico que se llama el Semanario Judicial de la Federación. Ese semanario vive su 10ª época. De la primera a la 4ª época son épocas históricas porque interpretan la Constitución de 1857. De la 5ª a la 10ª son épocas vigentes. Una tesis, jóvenes, de jurisprudencia se integra por los siguientes elementos. Lo primero es lo que ustedes pueden llamar un título o la voz. Lo segundo es el cuerpo de la jurisprudencia o de la tesis que integra las consideraciones o los razonamientos lógico-jurídicos que explican el criterio. Lo tercero son los precedentes, es decir, de dónde deriva, quiénes votaron o de qué procedimientos judiciales se ha llegado a esa conclusión. Y cuarto y último, los datos de localización. Esos son los 4 elementos que integran una tesis. Repito, datos de localización. ¿Qué tribunal la dictó? ¿Cuándo se publicó? ¿Es tesis aislada o es jurisprudencia? Lo segundo, el título o la voz de la tesis. Lo tercero es el cuerpo, la explicación sistematizada de los razonamientos. Y lo cuarto son los precedentes. Dicho lo anterior,
La jurisprudencia tiene dos tipos de efectos verticales y efectos horizontales. Verticales y horizontales. Tiene efectos verticales que son efectos obligatorios para todos los órganos jurisdiccionales que queden abajo, que estén abajo del órgano que dictó la jurisprudencia. Por ejemplo, la jurisprudencia del Pleno de la Corte obliga a todos los órganos judiciales del país. La de la sala primera o la de la sala segunda solamente a los que quedan abajo de ellos. ¿Por qué? Porque el efecto horizontal, es decir, a los tribunales del mismo nivel, no es obligatorio, sino que únicamente es orientativo. No es obligatorio con tribunales del mismo nivel, sino es orientativo. Lo que quiere decir que la jurisprudencia de la primera sala orienta a la segunda y la jurisprudencia de la segunda orienta a la primera. No la obliga, porque únicamente obliga en sentido vertical, a los que hayan quedado abajo. Dicho esto, jóvenes, colorín colorado, el cuento se ha terminado. Examen de amparo el próximo sábado. Los de las 7 harán el examen a las 7 de la mañana. Los de las 10 a las 10 de la mañana. Los de jueves a las 8 de la mañana. Para el examen es en línea. Al momento que comencemos la clase y que estemos ya todos los que debemos de estar, o la mayoría, les enviaré un link a través del jefe de grupo. Ese jefe de grupo se los reenviará a ustedes o ustedes lo podrán tomar del chat de esta conversación y entonces comenzaremos el examen. Para comenzar el examen, todos deberán de tener el micrófono encendido y también su cámara encendida. El examen tiene exclusivamente preguntas de opción múltiple. Solamente preguntas de opción múltiple. Y desde luego, tendremos 25 preguntas. Lo que quiere decir que cada pregunta vale 4 puntos. Y tendremos más o menos 25 minutos para terminar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Solo van a 5 minutos entonces para contestar el examen? Solo vamos a tener 25 minutos para contestar. ¿Dudas hasta aquí? Perdón, entonces los del jueves a las 8, ¿verdad? Los del jueves a las 8, cada uno en su hora. Ok. Acuérdense que los del jueves no pudieron el sábado y luego ya no podían ni el jueves. No. Díganle al maestro que el jueves a las 8 es la hora de mi clase. Así que hagan a esa hora otra cosa, pero a esa hora tienen que atender la clase. Si no pudieron el sábado, quiere decir que el jueves en mi horario, ese lo debe de respetar cualquier otro maestro y ustedes también. Así que los del jueves a las 8 y los del sábado a las 10 con el maestro Alexis y los demás en su hora de clase, pues estamos de acuerdo en que no los podemos llevar al sábado porque es la clase de otro maestro. Pero no, la clase de con nosotros es jueves a las 8. ¿No pueden el sábado? A las 8 sí pueden. ¿Y no nos podría dar otros 5 minutitos para contestar el examen? No, al contrario, te vamos a quitar 5. Estamos hablando que es de opción múltiple. Antes se me hace mucho 25 minutos. Yo nomás te hubiera dado 15. Está bien, nos quedamos en 25. Porque, ¿verdad? Porque acuérdate, mira, el que sabe, sabe. Te puedes quedar todo el día y si no te sabes la respuesta, al final de cuentas vas a agarrar de Tin Marín. Y la respuesta ni se encuentra en el techo, ni en los zapatos tampoco. Así es. Bueno, eso sí. Sí. Oye, para ponerle, te aseguro que luego te regresas y de Tin Marín te la vas a echar. Pero te la vas a pensar media hora. No. El que sabe dónde está la respuesta sabe que ahí está. Pero ¿qué tal si tenemos un momento de iluminación? ¿Mande? ¿Qué tal si tenemos un momento de iluminación? No, qué iluminación ni qué nada. ¿El sol va a ser en claro, profe? Otros ya traen el foco más fundido y que no se les va a iluminar porque se fundió el foco. Ni que fuera la Madre Teresa de Jesús para que Dios los iluminara.
¿El examen va a ser en Classroom? Estás como cuando mi hija me decía también que iba a un examen. Deseame suerte. Y yo lo que volteaba primero, ¿suerte? ¿Vas a una tómbola o a una rifa? Ni es tómbola ni es rifa. Aquí no es cuestión de suerte, es cuestión de éxito. Y el éxito se logra cuando vayas preparado. Porque no se preparan y luego quieren suerte. No, mijito, es éxito. Y el éxito lo va a obtener conforme a lo preparado que vaya. Mira, soy caramba que vas a ver lo que te voy a decir. Va a haber compañeros de ustedes que en menos de 15 minutos ya lo terminaron. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es sencillo. Y el que no sabe, así lo puedo dejar sentado 3 días y no lo va a terminar. Lo habrán terminado en 15 minutos, pero de que las tengan correctas. Hay de todo. Hay que lo hacemos en 5. Entonces, que va a haber compañeros de 100 que en 10 minutos ya las contestaron. ¿Y el criterio de evaluación entonces será el 100% el examen o...? No, también las participaciones, para esos que no hicieron participación. Pero no quieren participar, ¿les gusta que uno les ande rogando? Les dice uno y manden, y los informes, algunos de jueves ya me mandaron lo que tenían de investigaciones, que no vimos en aula, ya me mandaron los criterios de la corte, digo, esto vimos. Algunos buenos, otros nomás, ¿para qué me mandan la pura tesis? Pues yo aquí tengo el semanario. Ahí me mandaron un grupo donde está Yusef, mandaron y dijeron, esta es la tesis, esta es la opinión al respecto abajo, como lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer. Está la tesis y luego mandaron en la parte de abajo la opinión, oiga, opinamos de esta tesis esto. No, pues tú nomás me mandas las tesis, pues esas las tengo aquí en el semanario. Quedamos que era el análisis del contenido del criterio. Entonces pónganse las pilas. Pues a la hora que lo revisé dije, no, pues las tesis yo las tengo. Eso es lo que había que hacer. Lo mismo también de las de cuestión de noticioso, les dije, a ver, la noticia y la opinión al respecto. ¿Qué opinó? ¿Es combatible? ¿No es combatible? ¿Ese acto qué? Hay que esperar, ¿es acto de autoridad? ¿No es acto de autoridad? En cosa muy breve. Eso era lo que tenían que haber mandado. Ya no, luego está en el mismo día del examen. ¿Le puedo mandar? Claro que no, es día de evaluar con lo que nosotros ya tenemos. Porque no tardan en abrir el sistema y decir, señores, queremos ya arriba esas calificaciones. Entonces, el tiempo de ponerse las pilas, se los dijimos desde un principio. Pónganse las pilas, vayan viendo la cuestión de sus temas, hagan el equipo 10 minutos breves, como ahorita los que vieron lo de los recursos. Pues todo eso es, ¿verdad? Nada más hasta aquí, jóvenes. Bueno, que se pongan nerviosas, ahí estaremos en el examen, vemos el sábado, hay que estar puntuales en sus horas. No hay otro día para hacer examen. Su única oportunidad para aprobar es el examen. Y no tengan ahí los libros queriendo expulgar para buscar una respuesta. En lo que busquen esa respuesta, ya se les fueron los 25 minutos y no les vamos a dar ni un minuto más. Porque la que quiere un minuto más es porque va a querer expulgar ley un libro. No se trata de eso. Háganlo ustedes, estudien, vean. Ustedes valórense también qué tanto aprendieron en esto, ¿verdad? ¿El examen va a ser en Classroom, profe? Si no, no se apuren, volvemos a reevaluarlos. Ya lo más probable es que sí. Al que no le fue bien, lo volvemos a reevaluar de uno por uno, y al que no le fue bien, pues se apunta al otro curso, y al que no, y sigue insistiendo en amparo, como lo hemos hecho toda la vida, pues se apunta al curso virtual que estamos impartiendo, todo, pero la cosa es que no se vayan sin su materia, sin el aprendizaje en la vida profesional. ¿Estamos? Perfecto. Maestro. Mande. Entonces, nuestra calificación va a consistir en las asistencias en el examen, ¿verdad? Asistencias, examen y participaciones. Acuérdense que vea participaciones también. Y participaciones. Okay. Agrega las participaciones. Eran las 3 cosas. Sí tenía que haber mandado participaciones. Algunas las alcanzamos a ver en el aula. Acuérdense que este problema empezamos en marzo, pero lo que fue enero y febrero y la primera quincena de marzo, sí hubo participaciones de algunos compañeros. Esas están anotadas. Oiga, maestro. Pues, de las asistencias tenemos esos 2 meses y medio. Y las demás, pues aquí estamos viendo quiénes están en el sistema. Maestro, ¿Dónde, Fernanda? si en las clases que fueron presenciales siempre llegué tarde y me ponía falta. No, yo no te ponía falta, ponemos que te poner asistencia si no estabas. Ah, no, sí, claro, pues, Okay. pero es como una duda de...
ahí viene. No, yo a la hora que nombro lista no está, pues es palito, sí está, pues es bolita, ¿verdad? Pues que como le ponía asistencia, si no estaba. Ah, Fernanda, usted me anda queriendo chamaquear. No, nada más Profe. que esa era mi duda porque pues no tengo asistencias realmente. ¿Era del grupo de las 7? Del sábado. ¿De las 7? Sí. Y daba el motivo de por qué llegaba tarde. Oigan, pues con una sola avergonzada tenía, ¿por qué diario llegaba tarde? Que me quedaba dormida. Pero una sola, oye, si nos paraba para entrar, acuérdese, a ver, dígale el motivo a los 50 compañeros que sí llegaron temprano. Y la primera sí dijo, me quedé dormida. Pero ya para la segunda y tercera. Oiga, no, Fernanda, avíspase, súbale el volumen. O si no, haga lo que yo hacía cuando estaba en la escuela, que también tenía el sueño muy pesado. Ponía el despertador adentro de un bote para que hiciera ruido más recio. Usted ponga el celular también adentro de un bote. Y ahí le hace ruido más recio. Está bien. Gracias. Ya valoraremos todo eso, Fer. Oiga, profe, Muy ¿tendremos bien. oportunidad de enviar más trabajos de participación durante la semana? No. Ok. No la mueles, Joshua. Nos quieres, Bueno, oye, ya queremos desocuparnos también de esos pendientes y tú quieres que te atendamos. No, nomás preguntaba. Pues. Nada de eso. Órale, Bueno, pónganse a estudiar y estudienle bien, repásenle bien. Ya después del examen, si hay alguna duda, pues ya en lo particular preguntan. Yo sigo con este pedazo de inquietud, ¿verdad? Ya lo comentamos. perfecto. Ok, muchas gracias, profe. Hasta luego. Bye. Adiós.